Botulismo es una intoxicación alimentaria causada por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum. No se transmite entre personas, sino por el consumo de alimentos contaminados o, en los casos infantiles, por la ingestión de esporas que luego se producen en su intestino. Como las causas de los diferentes tipos de botulismo, tenemos el alimentario, que es provocado por alimentos mal conservados o como frutas, verduras, pescados, carnes, papas al horno que están como envueltas en aluminio. Esto causa estas esporas. Por herida serían las bacterias que infectan las heridas abiertas, siendo más común en personas que se inyectan heroína, ya que estas dejan heridas abiertas. En el infantil ocurre cuando los bebés ingieren esporas presentes en la miel o en tierra que está contaminada y producen en su sistema gastrointestinal esta toxina. Y el iatrogénico se da por el uso excesivo de la toxina botulínica en tratamientos médicos o estéticos. La Clostridium botulinum es una bacteria anaeróbica, es decir, que crece en ambientes ausentes de oxígeno. Este tipo de botulismo ocurre cuando ésta crece y genera toxinas en alimentos que son consumidos por las personas, produciendo esporas altamente presentes en el medio ambiente como lo sería la tierra, los ríos y los mares. Ocurre en conservas de alimentos hechas sin las debidas precauciones y en alimentos mal procesados como serían los enlatados o incluso los embotellamientos en casa. Este tipo de bacteria no crece en entornos ácidos, es decir, en entornos con un pH menor a 4,6 y por lo tanto no están presentes en alimentos ácidos. El almacenamiento de bajas temperaturas, el uso del sal y el control del pH son métodos que utilizan para prevenir esta bacteria. Esta forma de botulismo es infrecuente y ocurre cuando esporas ingresan en una herida y se desarrollan en ese medio anaeróbico. Los síntomas son similares a los del botulismo por alimentos, pero tarda 2 semanas más en aparecer. Esta forma de botulismo es asociado al abuso de sustancias y más específicamente a las inyecciones de heroína. Las esporas que produce esta bacteria normalmente no son dañinas para una persona sana. Sin embargo, en menores de 1 año puede producir algo llamado botulismo infantil o botulismo del lactante. Ocurre cuando consumen esporas botulínicas y estas infectan, germinan y liberan toxinas en el colon del menor, lo que les trae serios problemas de salud. En el botulismo infantil encontramos síntomas como constipación, letargo, falta de expresión en el rostro, dificultad para tragar y en algunos casos incluso una falla respiratoria. El iatrogénico es la forma de botulismo más reciente y es poco frecuente y ocurre por la unión neuromuscular con la parálisis flácida descendente y es causada por las neurotoxinas botulínicas. Esto ocurre por el abuso de la toxina botulínica en usos tanto cosméticos como terapéuticos y viene acompañado de síntomas como debilidad muscular, visión borrosa, caída de los párpados, dificultad para tragar, dificultad para hablar, entre muchos otros síntomas. El botulismo por inhalación es infrecuente y ocurre de manera no natural, es decir, que se asocia a sucesos accidentales o intencionales, como lo puede ser el bioterrorismo. Este se da por la liberación de toxinas a través de aerosoles y los síntomas o sus manifestaciones clínicas son muy similares a las del botulismo por transmisión alimentaria. Para que entiendan un poco la intoxicación, la dosis letal es de 2 nanogramos por kilogramo de peso corporal, lo que es 3 veces la dosis del botulismo por transmisión alimentaria. El periodo de incubación varía entre 6 horas y 10 días de este virus dependiendo la cantidad de toxinas. Los síntomas neurológicos que se dan en todos los tipos de botulismo son diplopía, que es la visión borrosa y doble, ptosis, que son los párpados caídos, disartria y disfagia, que es la dificultad para hablar y tragar, midrasis, que es la sequedad en la boca y pupilas dilatadas,
para luego estar acompañado de debilidad progresiva en brazos, piernas y tronco, y una insuficiencia respiratoria por parálisis de los músculos intercostales y el diafragma. Sin embargo, también hay unos síntomas específicos como lo hay para el botulismo infantil. En este está el llanto débil, la succión deficiente, el estreñimiento y la debilidad generalizada. Ahora, para el diagnóstico es principalmente clínico. Basado en la historia del paciente y la progresión de los síntomas, se pueden realizar una serie de pruebas de laboratorio, como lo son la detección de la toxina en suero, heces o alimentos mediante ensayos en ratones o ELISA, un cultivo de Clostridium botulinum que se realizan muestras biológicas o una electromiografía que muestra patrones característicos de bloqueo neuromuscular. Sin embargo, en estos casos es importante diferenciarlo de otras enfermedades como lo son el síndrome de Guillain-Barré, que es una afección a los nervios afectando los reflejos y el líquido cefalorraquídeo, o la miastenia gravis, que responde a la prueba de Edofonio. Ahora, para el tratamiento de esta enfermedad, siendo una emergencia médica, requiere una hospitalización inmediata. Se pueden seguir una serie de pasos clínicos de acuerdo a los síntomas. El primero es una administración de antitoxina botulínica, que en adultos se usa una antitoxina equina trivalente o heptavalente. Sin embargo, para los bebés se administra algo diferente, siendo una inmunoglobulina humana, botulínica humana, siendo BIC4. Esta antitoxina no revierte los síntomas ya establecidos, pero sí previene su progresión. Luego de esto se necesita un soporte respiratorio, ya que hasta el 70% de los casos graves requieren una ventilación mecánica debido a la insuficiencia respiratoria. La recuperación de esto puede tardar semanas o meses. Otras cosas que se pueden realizar son cuidados de soporte como la hidratación y alimentación parental si hay disfagia, o una fisioterapia para recuperar la función muscular. En casos de botulismo por heridas se administran antibióticos como el metronidazol o penicilina para tratar infecciones secundarias. Sin embargo, no se recomiendan antibióticos en el botulismo infantil, ya que pueden liberar más toxina al destruir las bacterias. En los casos del botulismo sería en el alimentario usar técnicas seguras al envasar y conservar alimentos, hervir los alimentos enlatados antes de consumirse, evitar las latas hinchadas o con mal olor y refrigerar las infusiones de aceite y alimentos enlatados abiertos. No comer los alimentos en conserva si el envase está demasiado hinchado o si el alimento huele mal. Sin embargo, el sabor y el olor no siempre revelan la presencia de Clostridium botulinum, ya que algunas cepas no hacen que la comida huela mal ni tenga un sabor extraño, así que es preferible botarlo después de 4 días. Por herida es no consumir drogas inyectables, sobre todo, y mantener siempre las heridas abiertas controladas. Y a los infantiles no darles miel a menores de 1 año y mantener las zonas como limpias, mantenerlos limpios, y el iatrogénicos con los procedimientos con toxina botulínica con profesionales certificados para que no tengamos ningún tipo de reacción mala hacia nuestro cuerpo. Por último, tenemos el impacto que tiene el veneno producido por la bacteria del botulismo es extremadamente fuerte y altamente letal. Además, es fácil de producirse y transportarse. Las personas que desarrollan el botulismo requieren cuidados intensivos y prolongados, y un brote importante del botulismo provocaría una importante alteración de la actividad normal de la sociedad. Los intentos de utilizar el botulismo como una arma se remontan al menos a la Segunda Guerra Mundial. Desde la década de 1970, varios países han desarrollado o se cree que están desarrollando la capacidad de utilizar el botulismo como una arma de guerra. En una secta religiosa japonesa también se intentó liberar el botulismo en el aire en varios lugares de la zona de Tokio, al menos 3 veces entre 1990 y 1995.